Buenas tardes con todos, somos los estudiantes de la Universidad César Vallejo del curso de Cátedra y de la Facultad de Humanidades. Y hoy les vamos a hablar un poco más sobre la obra Un viaje alrededor del porvenir de nuestro autor César Vallejo. Esta obra, Un viaje alrededor del porvenir, que César Vallejo nos invita a reflexionar así sobre el poder que tiene la humanidad, que se impone por encima de la razón y de la justicia. A través de un lenguaje simbólico, Vallejo nos revela las tensiones entre la humanidad y las fuerzas sociales. Este reportaje analiza cómo en el cuento Un viaje al porvenir, Vallejo presenta la infancia como la etapa marcada de incertidumbre, la pobreza y las expectativas impuestas por el mundo adulto. A través del niño protagonista, el autor muestra un porvenir que no se construye desde la ilusión, sino desde el miedo y la presión social. La familia y la educación aparecen como fuerzas que orientan el destino del niño, pero también como espacios donde su libertad se limita y se condiciona su futuro. De este modo, Vallejo cuestiona la idea de progreso y evidencia cómo las desigualdades sociales influyen tempranamente en la vida y en la aparición infantil del mañana. Ahora voy a pasar a presentar a nuestra profesional Esmilda López Aguilar, graduada de la Universidad Nacional de Piura. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con la licenciada Esmilda López Aguilar, la cual culminó sus estudios en la Universidad Nacional de Piura por la carrera de Ciencias Administrativas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En esta oportunidad la hemos citado con el objetivo de hacerle una pregunta acerca de la obra Viaje alrededor del porvenir del autor César Vallejo, con el objetivo de que nos brinde una cierta reflexión y a la vez su opinión sobre cómo es que el patriarcado y el machismo suele gobernar de forma cotidiana entre las mujeres. Y para ello le vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo interpreta la visión del futuro que plantea César Vallejo en Viaje alrededor del porvenir y qué reflexión cree que el autor quiere transmitir sobre la presión patriarcal? Ante todo, muy buenas tardes. Como ya se mencionó, mi nombre es Esmilda López Aguilar, soy licenciada de la carrera de Ciencias Administrativas y estudié en la Universidad Nacional de Piura. Y bien, respondiendo a tu pregunta sobre la visión del futuro en Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo, considero que suele entenderse como una mirada crítica y digamos que también casi angustiada hacia lo que la humanidad está construyendo, ¿no? Vallejo proyecta un porvenir lleno de tensiones éticas, marcado por la desigualdad, por estructuras sociales que oprimen a la ciudadanía o al individuo, ¿no? a las personas. Lamentablemente no describe un futuro luminoso, sino un escenario donde las injusticias actuales se repiten si no se llega a producir un cambio profundo en la conciencia colectiva, en la conciencia de las personas, ¿no? Desde mi perspectiva, considero que esta lectura se conecta mucho con un tema muy vigente, la presión que ejercen los sistemas jerárquicos, especialmente los patriarcales, ¿no? En la forma en cómo se llega a organizar y se dirige tanto la sociedad como el mundo laboral. Asimismo, Vallejo parece advertirnos, ¿no?, que si no revisamos críticamente estas estructuras, pues el futuro será simplemente una extensión de las desigualdades del presente. La presión patriarcal, en este sentido, puede interpretarse como una fuerza invisible que dicta roles, que limita libertades, que condiciona incluso decisiones, y todo esto afecta la dignidad de las personas, ¿no?
Vallejo, mediante pues la visión del porvenir, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de poder romper con estas dinámicas que lamentablemente reproducen muchas injusticias. El mensaje de fondo entonces aquí es una llamada a la responsabilidad, tanto como ciudadanos, como profesionales, como líderes, como profesionales mencionaban, ¿no? Tanto lo de las carreras de administración, de ingeniería y todas las carreras, ¿no? Que de alguna forma puedan contribuir a construir entornos, ¿no? Donde las decisiones no estén dictadas por opresiones como el patriarcado, ¿no? Sino por valores de justicia, igualdad y humanidad. Solo así considero que el porvenir que imaginamos será realmente mejor que el camino que dejamos atrás. Es muy interesante lo que menciona, licenciada, y cómo es que toda esta problemática, cómo es que todo este accionar se puede convertir en algo cotidiano, algo que las personas ya lo han visto de forma común y lo normalizan. Sin embargo, es una problemática que ya está arraigada desde hace mucho tiempo. De hecho, tenemos un objetivo de desarrollo sostenible, el cual habla sobre eso, sobre la igualdad de género, la igualdad y la equidad. Y es muy interesante lo que usted plantea en su reflexión. Sí, fíjate, mira, considero muy importante el concientizar a las personas sobre la dignidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces entra a tallar aquí ya un tema muy importante que va a ser prácticamente por parte de uno, el hecho de tener que dejar un poco el tema de las injusticias y centrarnos en darle prioridad a lo que es la dignidad humana. Muy interesante lo que usted menciona y le agradezco profundamente por su participación. Nos veremos en otra oportunidad y a su vez le deseo muchos éxitos. Con gusto, nos vemos hasta pronto. El experto entrevistado nos dice que la visión del futuro del viaje alrededor del porvenir de César Vallejo no es una visión positiva ni esperanzadora, sino más bien una mirada crítica y preocupante. Él explica que Vallejo imagina un futuro donde la humanidad continúa repitiendo los mismos errores que existen en el presente, sobre todo las injusticias sociales y la desigualdad entre personas. Es decir, el paso del tiempo no garantiza un cambio, sino una reflexión profunda. Además, el experto señala que Vallejo muestra un futuro marcado por estructuras sociales que oprimen al individuo. Estas estructuras hacen que muchas personas pierdan su libertad y su dignidad, ya que viven bajo sistemas de poder que priorizan el control y la jerarquía antes que el bienestar humano. Por eso el poeta no describe un porvenir brillante, sino uno lleno de tensiones y conflictos. El entrevistado también relaciona esta visión con un problema que sigue siendo muy actual, que es la presión de los sistemas jerárquicos, especialmente el patriarcado. Él explica que este tipo de sistemas impone roles, limitan oportunidades y condicionan decisiones tanto en la sociedad como en el mundo laboral, afectando directamente a las personas. Finalmente, el experto entrevistado nos dice que el mensaje principal de Vallejo es una llamada a la responsabilidad colectiva. Nos invita a cuestionar estas formas de poder y no aceptar la injusticia como algo normal. Queremos agradecer a la administradora Esmilda López Aguilar por brindarnos su tiempo y por participar en este reportaje. Sus explicaciones fueron muy claras y nos ayudaron a comprender mejor el mensaje de Viaje alrededor del porvenir. Gracias a sus aportes pudimos entender aspectos de la obra que a veces pasan desapercibidos, y esto nos permitió enriquecer nuestro trabajo. Le agradecemos nuevamente por compartir su conocimiento con nosotros. En conclusión, a lo largo de este reportaje hemos analizado cómo Viaje alrededor del porvenir nos invita a reflexionar sobre el futuro del ser humano, desde una perspectiva crítica, sensible y profundamente humana. La obra muestra un recorrido simbólico que mezcla esperanza, incertidumbre y cuestionamientos sobre el rumbo que elegimos como sociedad. La tesis presentada te confirma al observar que el autor no solo describe un viaje imaginario, sino también un viaje interior, en el que se evidencia la necesidad de repensar nuestras acciones y su impacto en el mundo que estamos construyendo.
El texto nos recuerda que el porvenir no es algo distante o ajeno, sino una responsabilidad colectiva que depende de nuestras decisiones presentes. Con ello, reafirmamos que la obra no solo es literaria, sino también una invitación a reflexionar sobre el sentido de nuestro propio camino y el futuro que deseamos para todos. Audio Jungle.